Entonces, si ustedes observan en este cuadrito, encontramos estos nematodos sanguíneos que están en el grupo de los sermitos. Recuerden que en los sermitos se vienen nematodos, trematodos y cestodos, que son platermitos, son gusanos planos. Entonces, el tropismo, por así decirlo, o donde ellos van a localizarse el parásito ya adulto, pues van a ser los vasos linfáticos y los ganglios. Entonces vamos a mirar que en estas zonas ellos van a producir, digamos, unas afectaciones. Tenemos entonces la Wechereria brachypti, la Brugia malayi, la Loa loa y la Onchocerca borbulus. Esos son a nivel de sangre. En la parte ya del tejido está la Trichinella spiralis. Entonces vamos a mirar primero eso. Muy bien. Todas estas filarias son transmitidas por vectores, por grupos de mosquitos. Es, por ejemplo, la Wechereria por el Culex, los géneros Anopheles y el Aedes. El Aedes aegypti, cuando les explique de la semana entrante, si Dios quiere, es transmitido por el Aedes aegypti o el Aedes albopictus. Son pues especies de estos o géneros de estos vectores. Tenemos la mosca del ciervo y la mosca negra. Ellos habitan en los ríos, en regiones donde hay pues, riachuelos, y las personas que están, digamos, en esa zona, pues van a adquirir estos parásitos. El diagnóstico, podemos leer allí que las formas que se van a ver en las coloraciones, en las tinciones de muestra de sangre son las microfilarias. Acuérdense ustedes que la coloración de Giemsa es la prueba estándar de las coloraciones en parásitos. Entonces se toma una muestra capilar, se hace un extendido de sangre y coloreamos con Giemsa. Y allí vamos a ver las microfilarias, que son estadios de estos parásitos, de estos nematodos sanguíneos. El tratamiento, si vemos que en su gran mayoría, todos, el de elección o primera línea es la de carbamazina, excepto acá con la Onchocerca, que prescribirán la ivermectina y tendrán que hacer, digamos, algún procedimiento quirúrgico porque este parásito produce unos nódulos y dentro de esos nódulos hay parásitos adultos. Pueden ubicarse a nivel de zonas de los tejidos, en el cerebro, pero en el tejido subcutáneo. Bueno, David, por favor. Muy bien, entonces vamos con la Brugia malayi y la Wechereria brachypti. Ella, o estos dos nematodos sanguíneos tienen distribución a nivel mundial, son cosmopolitas y van a estar principalmente presentando patología en las regiones tropicales y subtropicales. ¿De qué continentes o en qué zonas del mundo? África, la India, Japón, América del Sur y el Caribe. Entonces, todos estos parásitos están presentes en América Latina. 120 millones de personas, un aproximado a esa cifra, 50 están infectados por la Brugia y la Wechereria brachypti. En el ciclo de vida, que es muy parecido para todos ellos, para todos estos parásitos, la larva infecciosa es la forma infecciosa, la forma infectante, y ella ingresa a partir de la picadura del mosquito. Una vez entonces ingresa esa larva, va a los linfáticos, a los vasos y a los ganglios linfáticos. Allí esa larva se va a transformar en gusano adulto. Las hembras entonces producirán no huevos sino microfilarias. Esas microfilarias van a circular en la sangre y van entonces, estando en la sangre, la mosca o el mosquito pica a esa persona que tiene este parásito y va a adquirir entonces ¿qué?
la microfilaria, ¿sí o no? Pero en 2 semanas se va a transformar en larva filariforme. ¿En dónde? En el mosquito. Y vuelve y se cumple el ciclo. El mosquito picará a una persona y le transmite la larva filariforme. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, en estos casos de estos mosquitos, cuando pican, transforman a la larva filariforme? Pero, por ejemplo, en el caso de los mosquitos que transmiten dengue y pican a un paciente VIH positivo, no se puede transmitir. Que el virus del VIH no Sí. porque decíamos ayer sea por los receptores. Por los receptores Sí. que están en la mucosa del mosquito. El mosquito puede tener los virus, las bacterias, lo que ellos transmiten en las probóscides y van al intestino y hacen su ciclo allá. Pero resulta que en el caso del plasmodio y en el caso del VIH, ellos no tienen como un receptor en sus células para que pueda entrar, digamos, y se une a esa proteína. Sí. Gracias. Bueno, profe, en la anterior, la forma infectante, sí, ¿cuál es? ¿Larva sola? la larva. Pero es una larva filariforme, no. Sí, esa es la, sí. O sea, la en los dos filariforme, casos. sí, esta infecciosa va a ser la misma. Miren que el ciclo se repite. ¿Y la infectante? La infectiva. La infectiva. La infectiva sería acá la microfilaria, que es la que va a estar circulando en sangre. Recuerden siempre que la forma infecciosa es la que va a transmitirse. ¿Y cómo? O por las vías de alimentos, por las aguas, por un vector. Esa es la forma infecciosa. La forma infectiva va a estar circulando en un tejido, en una célula, en una parte interna del organismo. Pero resulta que hay parásitos que la misma forma infecciosa pues no tiene, digamos, un cambio a un estadio y se convierte en la misma forma infectiva. Sí. Ella lo maneja así, pero eso no. La larva, aquí en esto le da 2 sanguíneos. Ok, entonces la forma que se transmite directamente ya es la larva filariforme o se transmite la forma inmadura, que era la que mencionaba. No, a ver, devuelva porque no se entiende nada. Es que no entendí, Sí. no me refiero a no entendí cuál de las 2 formas es la que se transmite Ya. a través de... Cuando la mosca pica, el mosquito pica al humano, ¿qué va a transmitir? La larva. La inyecta. Esa larva entonces entra por torrente circulatorio y alcanza ¿qué? Los linfáticos. Migra, o sea, va a los linfáticos, a los vasos y a los ganglios linfáticos. Son 2 zonas distintas. Una vez están allí en ese sitio, se transforman en gusanos adultos. O sea, se convierten en Brugia malaya y en Wachereria gacotti. Es que hay que entender que los parásitos en su ciclo de vida tienen diferentes estadios, como nosotros, como el ser humano, que evolucionamos en etapas. Los parásitos también. ¿Sí? Entonces, ellos van pasando hasta llegar al parásito adulto. En caso, por ejemplo, vamos a un protozoario. En ese protozoario vamos, digamos, a la ameba. Entonces, la ameba es solítica. ¿Cómo ingresa? La persona no se come ni se traga el trofozoito. Entra el quiste a través del agua, los alimentos. Pero ese quiste entra, madura y en el intestino sale trofozoito, pasa a trofozoito, pero para salir no sale como trofozoito. Podemos encontrarlo en forma de quiste en las heces. Bueno, sí, encontramos trofozoitos también en las heces, sí, son eliminados allí, pero ellos tienen que dentro del organismo de los perros, llámese humano, llámese un perro, un gato, un roedor, ellos tienen que producir transformaciones en los estadios, lo llaman ciclos de vida. ¿Listo? Y dentro de la parte de la patogenia es muy importante entender que es una forma infecciosa
del parásito la que intestinal. puso Sí. Muy bien, entonces ya aquí vuelve a ubicarse. Entonces, una vez están hechos gusanos adultos, las hembras van a producir microfilarias, ahí ya no hay huevos, sino que se producen microfilarias. Sí. Esas microfilarias van a circular en la sangre. Y el mosquito pica a esa persona que absorbe la sangre, microfilaria. Llega al mosquito y en el mosquito se transforma o madura, por así decirlo, en larva filariforme que la lleva en donde su probóscide va y pica a una persona y le transmite la larva filariforme. Sigamos. Bien, entonces, ¿qué va a producir esa Bruchia malaria o la Wolchereria? Pues se cogen las dos porque tienen, digamos, el mismo ciclo, la filariasis. Entonces, esa filariasis pues va a tener un cuadro clínico, digamos, muy simple, por así decirlo, y es que el paciente refiere fiebres, episodios de fiebre recurrentes, linfangitis, afectación en los vasos y linfadengitis, que es la inflamación de los ganglios. ¿Listo? Entonces también va a haber obstrucción. Esos parásitos adultos se van a ubicar en marañas y van a obstruir algunas zonas de esos tejidos distales y es lo que van a producir la nefactiasis. Cuando vemos, digamos, las personas con estas extremidades bien de un grosor bien, digamos, notorio, es porque ahí esos parásitos han obstruido todos esos tejidos y los han aumentado el tamaño. Muy bien, en el diagnóstico casi todos estos nematodos sanguíneos pues van a verse a través del uso de la coloración de IMSI. Profe, ¿cómo? Pues extendemos sangre, tomamos sangre del paciente, hacemos una punción capilar, una gotica, extendemos y coloreamos con IMSI. Y ahí nos van a mostrar, ahí van a salir las larvas. Microfiliaria. ¿Ah? ¿La microfiliaria o la larva? Sale la microfilaria es una larva, porque es el estado que sale allí en la coloración. Y alrededor está la reacción inflamatoria, ahorita les muestro. Bueno, muy bien. En el tratamiento entonces, pues vamos a administrar la dietilcarbamazina. Ese es el tratamiento, digamos, de elección para destruir esas microfilarias. Pero para los gusanos adultos, pues ustedes pueden prescribir el albendazol. Control. Pues si saben que se transmite por los vectores, las mosquitas de los géneros, el tules, el aedes, la mosca negra, la mosca del ciervo, pues ropas adecuadas para protegerse de la picadura, los tornillos, los repelentes, aunque hay vectores que son bien, digamos, difíciles de erradicar, pero pues se tiene que educar a las poblaciones para, digamos, esta parte. Muy bien, ya. La loa, el segundo nematodo sanguíneo, se llama loa. Su epidemiología, entonces, mire, es endémica, 80% de las poblaciones africanas de la región occidental. Profe, qué pena. Con la anterior, así se trate, por ejemplo, pues en patología creo que nos dijeron que esa linfatiasis siempre queda guardado en los ganglios y no se puede. Sí. Y entonces para que el tratamiento es como para... Pues para evitar que progrese, que digamos haya mayor trauma en esos órganos distales, en esas regiones. Entonces, el tratamiento ayuda a que no progrese la patología, porque hay que disminuir esas microfilarias. O sea, esa sería latente, ¿cierto, profe? Esas infecciones parasitarias, lo que son las infecciones parasitarias y las infecciones fúngicas, las micóticas, son muy crónicas. Entonces, son pacientes que vuelven a las consultas, son pacientes que pues ya posteriormente no los vamos a ver como con su extremidad normal. ¿Sí? Porque, digamos, eliminar esos parásitos, si el paciente no hace una buena adherencia al tratamiento,
Y dentro de ellos están también los mecanismos de patogenicidad que usan parásitos. Ya, pero una persona infectada siempre lo va a tener así tenga el tratamiento, por ejemplo, en este caso de ese medicamento. Que no vaya a desaparecer, es lo que usted me dice. Sí. Pues si hay una buena adherencia, digamos que encontramos una mejoría en el paciente y una disminución en esa inflamación o en esa hematiasa. Lo que pasa es que es muy crónico, tiene que ver mucho pues los factores asociados, la pobreza, digamos las zonas o las ocupaciones que hacen estas personas, van a estar expuestos como constantemente a ese parásito. Y hay algunos parásitos que difícilmente pues se puede erradicar el vector. Entonces, pero no, el tratamiento hay que hacerlo y ha, digamos, funcionado en un buen porcentaje. Bueno, entonces estamos con aloe, ¿no? Sí. Eso tiene un nombre como bien extraño, todo bien exótico, ¿no? Guayana. Sí. Bueno, se adquiere entonces, bueno, está en el África, pues es endémico en esas zonas tropicales, y hay una mosca que es la mosca del ciervo. Ese es el vector que es el reservorio de este parásito. Tiene, digamos que dos fases en su loiasis, que es la enfermedad que produce la loiasis, puede ser asintomática. Miren, muchos los hospederos, o sea, los parásitos pueden estar alojados en el organismo, en las partes donde ellos se ubican. Pero resulta que si no hay una gran cantidad de parásitos, número, digamos, representativo, pues ese parásito, por así decirlo, no va a producir una manifestación. Entonces, eso es, digamos, para tener en cuenta. Bien, dentro de la fase sintomática, pues entonces ese paciente va a tener loiasis. La loiasis se caracteriza por mialgias, artralgias, adinamias, por malestar general. La persona vive, digamos, con pereza, con adinamia, con cansancio, porque pues la mayoría de los parásitos quitan la energía a los hospederos, porque ellos hacen competencia por, digamos, la nutrición o los nutrimentos del hospedador. Acuérdense el mecanismo de la espoliatriz, ¿no? Muy bien, entonces pueden pegar aquí, no, eso. Entonces puede producir también afectación a nivel ocular. Ese parásito adulto, ese gusano, puede ir al ojo y puede producir una fotofobia, una sensibilidad, digamos, a la luz. Y vamos a encontrar entonces en la parte diagnóstica, pues en sangre, las microfilares, que es la forma diagnóstica, es el estadio diagnóstico del parásito. La dietilcarbamazina, pues es el tratamiento para pues matar o disminuir esta loa. Bueno, ese es pues muy cortico, ¿no? Ellas tienen unos grosores como de arquita, son supremamente delgadas, pues imagínense, si van a vasos, pueden trasladarse fácilmente por allí. Tenemos la onchocerca borbulos. Esa onchocerca borbulos va a estar en el África y en América del Sur, principalmente en Brasil y en Venezuela. Va a ser transmitida por la mosca negra. ¿Listo? Entonces, encontramos que puede ser del género Simulium. Aquí en Colombia también podemos encontrar, en las regiones del Pacífico puede haber onchocerca borbulos, porque en las zonas de los ríos, pues hay muchas comunidades que viven en esas zonas y tienen prácticas aquí, digamos, de economías. Entonces van, miran si pueden explotar el oro, miran si sacan oro de los ríos, y están todo el tiempo al lado de estas zonas, entonces pueden, digamos, que el vector predomine más en estas zonas, pero hay zonas de Colombia como esas zonas de Chocó, allá bien como en las zonas selváticas, donde podemos encontrar la onchocerca borbulos. Entonces, para que lo puedan agregar aquí. Muy bien.
bien, varias veces tiene que picar el vector para que la persona se infecte de este animal. Entonces, en el ciclo de vida va a empezar por la picadura de la mosca negra y una vez entra, pues ya la circulación se transforma en adulto y va al tejido conjuntivo y subcutáneo. Allí va a producir las microfilarias y estas se van a ir a piel y linfáticos de estos tejidos. Entonces, en algunas veces puede viajar a otras zonas y estas muestras pueden ir, por ejemplo, en la parte respiratoria, entonces en el esputo podemos buscar las microfilarias o a nivel de la orina. Pero principalmente se va a ubicar aquí, ¿no? Tejidos conjuntivos, linfáticos y la piel. ¿Listo? Muy bien. Una vez entonces la persona ya está infectada, pues la mosca pica y va a ingerir las microfilarias. Y estas microfilarias van a transformarse en los músculos torácicos de la mosca en larvas infecciosas. Y esa larva van a ir a la probóscide del mosquito. Ya el mosquito, cuando pique nuevamente, empieza el ciclo e inyecta la larva infecciosa en el manto. ¿Sí? ¿Cómo se llama la forma clínica que presenta la oncocercosis? Esas enfermedades son muy fáciles de aprendérselas por el nombre del parásito. De la oncocercosis va a afectar todo lo que es piel y tejido subcutáneo junto con ganglios y puede ir también a la parte ocular. Allí vamos a encontrar una reacción, puede ser una infección de tipo agudo o crónico. Pero lo más relevante de aquí es la invasión que hace el parásito a la córnea y puede llevar incluso a una ceguera. Entonces el parásito puede estar aquí, va a estar aquí, entonces lo pueden extraer de aquí. Profe, si por ejemplo tuviéramos un paciente y que le estamos viendo el gusano ahí en la córnea, Y el oftalmólogo. el oftalmólogo se le encontrara, si en el caso anterior, no, en el caso de la loa creo que también ingresaba al ojo, entonces ahí tocaría es que ya digamos solo Por epidemiología. Uno por epidemiología y lo otro sería ya como PCR que me digas Sí, para cuál es el diagnóstico. para mirar el ADN del parásito. Sí. Y por epidemiología, porque pues digamos que son muy parecidas, están ahí en la ubicación, pero también de la parte clínica, porque esta es más severa, ¿no? La loiasis es menos, el paciente pues refiere la incomodidad y la fotofobia. Pero aquí mire donde llega, ya a producir una queratitis esclerosante y puede llevar a la ceguera. O sea, es mucho más grave, la invasión es mayor. ¿Sí? Y mire que también puede producir nódulos cutáneos e hiperkeratosis. Entonces, aquí ustedes, por ejemplo, esto es subcutáneo, ¿no? Entonces, ustedes en la parte del cerebro van en la cabeza, sacan esos nódulos y ahí están todos los gusanos adultos. Pues lo tiene que hacer por procedimiento. Bueno, dentro del diagnóstico, entonces pues miramos si la piel, la microfilaria es en la piel y mire el método quirúrgico para el tratamiento. Entonces en esos nódulos van a estar los gusanos adultos y como fármaco pues se da la ivermectina. Entonces este es uno de los casos de la oncocerca que los vectores son difíciles de erradicar. Bien, la trichinela spiralis. Entonces, esta trichinela, pues mire que ya cambia la manera, la forma y la manera en cómo se contagia a la persona. Es por el consumo de carne de cerdo mal cocida o cruda. Entonces, las larvas van a estar enquistadas aquí en el músculo. Esa trichinela se enquista allí y entonces van a salir al intestino delgado en un par de días para convertirse en parásitos adultos. Pasan 3 meses, que era lo que por allá decía David ahorita en un parásito,
para llegar a migrar a los músculos estriados. Y en el músculo estriado se enquista. Entonces, es un ciclo, digamos, muy parecido al que ocurre en el cerdo, ¿no? O en los animales que tienen la pichinera estriada. Profe, aquí ¿El periodo de incubación sería corto o mediano? Aquí, pues, digamos que esto no sería periodo de incubación para la enfermedad como tal, sino para la transformación de los estadios. Son 3 meses. No, eso es, pues 3 meses, eso es largo. Sí, porque los periodos de meses a años son largos. Ah, sí. Entonces, contaríamos, ¿son estos 3 meses como periodo de incubación o los 2 días que se transforman en adultos? No, esto, digamos que esto no se podría contar como un periodo de incubación. No, esto es cómo se transforma el estadio del parásito dentro del organismo. Pero es muy difícil determinar el momento en que aparezca la sintomatología, ¿sí me van a entender? Porque va a depender de la respuesta inmune, pero también va a depender de la cantidad de parásitos que hay. Esto no lo cuenten como periodo de incubación, no. Esta es la transformación que hace el parásito dentro del organismo. Entonces, allá se va a demorar 3 meses. En el intestino pasan 2 días que las larvas salen de allí, pero ellas se transforman en gusanos adultos para llegar a larvas. ¿Sí? Entonces no sabemos qué pueda pasar allá dentro del organismo. Ese es un estudio más o menos promedio de 3 meses, pero de ahí a que se le manifieste a los dedos tendríamos que esperar. Bien. Profe, aquí la forma infectante e infectiva igualmente es la larva, para los casos. Que son las que se encuentran ahí. Quizá que tendríamos que hacer una biopsia, ¿no? Pero cuando uno consume La carne. la carne, lo que consume es el quiste. Ok. Pero como usted dice que se enquista, entonces cuando uno consume... Pero se enquista, pero ahí va la larva. La larva está enquistada. Ah, no es No no hay como un tal. quiste. Ah, ya. Sí, no hay un quiste. Listo. Sino enquistarse es Que penetra y se pegarse mete. penetra Ya. allí. Ok. Ah, me sepa que- Es que pasen un momentico para mostrarle. ¿El anterior? No, vaya pasando con. Mire aquí. Ay, acá. Entonces, esta es la chichinela. Y miren ya cómo se ve que están. Y este es el músculo, ¿no? Entonces, mira aquí el músculo. Entonces, un pedazo de carne está. Y ella está, cuando ingresa como en una pequeña parte, ¿no? Y en el estómago, por los tubos gástricos, Se libera. para poder ingresar al intestino. Sí. Y ya queda de esta manera, y entonces, pues claro, usted consume, pero. Pues hay personas que dicen que se ve de una forma macroscópica, ¿no? En los cortes de la carne. Pero si uno la lleva, digamos, ya saca de ahí, monta para pedazo de esa biopsia, ese pedacito de carne, monta con la coloración, puede hacer uno con hematoxilina ocina también para mirar, y ahí se ve de esta manera, ¿no? Bueno, eso, entonces sigamos aquí, ¿cierto? En el diagnóstico, Sí, ¿sí? profesor. Se hace clínicamente por los síntomas que tiene ese paciente, los signos que usted observa, los antecedentes en la anamnesis, pues, de los que ingieren, sus hábitos alimenticios, y usted va a mandar entonces pruebas de anticuerpos que los va a repetir 2 o 3 veces para buscar, para mirar si hay, digamos, anticuerpos frente a ese parásito. También podemos buscar las larvas enquistadas, que es, digamos, una de las pruebas más importantes y diagnósticas. A través pues, de la biopsia se toman del gemelo o el deltoide. Y ahí vemos pues esa como está en la fotografía. Podemos mandar a hacer un hemograma. En el hemograma nos reporta eosinofilia. Puede también mandarse a articular la inmunoglobulina E. Y las enzimas. Estas enzimas las seca la creatincinasa y la lactato-desinnominasa, que es la LDH, son enzimas que me evalúan la función muscular. Entonces,
si ellas están alteradas, eso les confirma a ustedes también desde la clínica que hay una trichinela estirada. Pues esa no es la única, digamos, no es la única razón de que se eleven estas enzimas, porque pueden también estar en otras patologías, ¿no? Pero pues ese es un hallazgo importante. Muy bien, en el tratamiento entonces es sintomático. Mire que no hay un antiparasitario específico para destruir las larvas. Ustedes pueden mandar el mebendazol, que esto es para el gusano adulto. Pero bueno, al menos hay para el gusano adulto. Pero no hay, digamos, no se manda pues la de carbamazina, que es la de las larvas específicas, para esta no funciona. Los controles pues van dirigidos hacia la manera como se adquiere el parásito, pues digamos que evitar comer carne cruda o carne mal cocida, o esas carnes que se compran que ya vienen como precocidas y que no calentarlas, pues eso es un riesgo, ¿no? Término azul, Sí, exactamente, porque es que coma tranquilo que la sal de nitro mata el parásito, no, ese cuento irá. Entonces, muy bien. Bueno, ahí entonces terminamos con estos nemátodos, creo. Profe, Aquí carne está. de oso. Carne de oso en la diapositiva anterior. ¿El oso también lo comen? Sí, pero nosotros no comemos oso. Eso es por allá, por el Por la América. todo eso. El glaciar. Sí, pero sí. Pues como estos el oso se come en la cadena alimenticia, comen animales pequeños. Ellos van transmitiendo, por eso se llama una cadena alimenticia. Entonces hay unos que se alimentan de los más chiquiticos y estos pues tienen, son reservas. ¿En la de vaca está, profe, también? ¿Sí? Estas trichinelas espirales no se encuentran a ser. En la de vaca vamos a encontrar, la de bovino o res, vamos a encontrar en la de saginata. Bien, entonces, bueno, aquí está esta muchachita ya, la larva. Miren aquí. Entonces esta es una coloración y esta es la larva. El ojo tan bonito. Y estas pues son las células blancas, ¿no? Pues son coloraciones de guinza y el ojo. Para cogerlo y... Qué sensación tan horrible. Sí, impresionante. Para cogerlo y con unas pinzas. Bueno, David, hágame un favor. Siempre me abre el otro archivo formación y pasen. Acá pues está el ciclo de vida completo. Yo ya se los sinteticé, entonces pues ya ustedes. Aquí están las coloraciones. Esto es de los nódulos, obtenido de los nódulos, donde aparece pues el vector, las zonas pues donde está el vector, aquí entonces donde está la larva. Miren los nódulos, esto está lleno de parásitos adultos, ¿no? Ya la parte epidemiológica, las zonas para que recuerden dónde queda el África, los mapamundis. Este es el de la loa loa. Pues todos son en coloraciones, ¿no? El vector, la lobiasis. Aquí ya pues explicando cada uno de los tamaños del nematodo. Me gustan mucho si les digo fácil. La Wechereria y la Lefantiasis de vuelta. Todos los géneros pues, de los vectores, sus estadios, van pasando por huevo, pupa, hasta llegar pues al mosquito. Brugia malaria, ¿qué significará eso? El
de la Brugia Malayi, la vemos, No me tiran. coloreada, lisa, cuadro clínico. Es como que le ponen esos nódulos. Entonces ahí les queda para que nos inventen, pues si vemos toda la pobreza, todo lo que ocurre pues, en estas regiones donde siempre estas enfermedades están ahí, el Endémicas, factor ¿no? es pues como las condiciones sanitarias supremamente precarias. Vamos con Como los las hechos. clasificaciones. Salgan de allí porque esos son los hechos. Bueno, entonces hay dos cestos o dos tratamientos muy representativos y que médicamente pues son importantes. Estos son bien también de estar tiempo, digamos, allí en el intestino, porque Todos hemos tenido eso. para erradicarlos, ¿no? Para el tratamiento, a veces hay que terminar haciendo ¿Alguna han tenido? algún Yo sí. procedimiento quirúrgico para Tenía. terminar de sacar Pero el chiquitito. parásito adulto o el espole de la tenia. Porque puede el paciente eliminar y eliminar y eliminar las proteínas, pero pues hay que sacar también Entonces, para que el se espole retire, para que del sea- intestino. Entonces, se llama teniosis la enfermedad que produce la tenia soli. La solitaria. Sí. Ah, La solitario. tenia, sí, se le conoce como la lombriz solitaria. Entonces, la solitaria. Vea, mijito, decía la abuela, que usted tiene solitaria, porque desocupa esta cocina, come, engorda. ¿Sí? Y de la razón la abuela, porque así es. Hacen la competencia por quitarle a los pedos a la comida. Entonces, la tenia solium, ustedes observan aquí este gráfico, ella en su estructura, este es un parásito adulto, tiene 4 ventosas y al otro lado, y tiene una serie de ganchos. Las ventosas y los ganchos, esas estructurales sirven para ella pegarse a la mucosa intestinal y pues ir, digamos, obteniendo con el tiempo, pues todo el alimento de los peces. Viene en el intestino delgado y la tenia solium mide de 3 a 4 metros. Entonces ellos se enrollan ahí en el intestino delgado. Entonces imaginémonos, ¿cuánto medirá eso? 2 Acá hay 2 metros. y algo. Este tablero, o sea, hasta allá, toda esta pared, yo creo que tendrá 4 metros. No más. Hasta esta pared, desde allá acá. Sí. 5 metros. Por ahí unos 5. 6, 7. Bueno, ellas son hermafroditas. Como todos los proteínas. Sus órganos tienen los dos órganos sexuales, pero están superpuestos. Entonces vienen pues anclados a la pared, ¿no? A la parte del intestino, y tienen un escoles y una cabeza, que era lo que les mostraba, con unos ganchos y la ventosa, entonces se pegan ahí. Eso es lo que hay que terminar de sacar, de extraer. Muy bien, la tenia solium entonces va a ser endémica en el África. Allá, ay no, porque todos en el África. Esto es peligrosísimo, ¿no? Es peligroso. Eso debería ser así. Pero también aquí en América Latina y en el Asia hay tenias. Sobre las prácticas culturales. Sí, claro. Y además, sí, eso es cierto, eso tiene un gran porcentaje de incidencia y que se presenten muchas enfermedades, predominen los vectores, cosas, porque eso también ayuda, digamos, a que permanezca aquí esa situación. A ver, ahí está. Sí, cerca. En los países sudamericanos, por ejemplo, en Perú, en Bolivia, en Colombia, por lo que dice Esteban, esas prácticas culturales
cuestiones de comida, por ejemplo, las pitangas, todo eso, los fritos que son como la pitanga nosotros en el Caribe le llaman frito. Y es las ventas ambulantes de comidas de carnes, pues depende mucho cerdo. Ve, y en La Habana también, ¿no? Ellos comen mucho. ¿Y no se muere ahí cuando está fritando eso? No, pregunto. Pero es que ojalá fritar bien. Eso, usted ve un pedazo de chicharrón en una cosa de esas, ¿cómo se llaman? En donde ponen Vitrina. la vitrina, y eso no está bien frito. Y va a usted ver un pedazo de carne, eso tampoco está bien. Claro. Si está bien frito, sí me muere. No va a pedir bien frito. Entonces, muy bien. ¿Cuál es la importancia de la tenia sólida? Que ella puede ir al cerebro y producir la neurocisticercosis. De ahí entonces que, pues, 50.000 muertes o más anuales van a ser, digamos, la principal causa, si hay ese parásito en el cerebro, de producir una epilepsia. ¿Y dónde encontramos esos parásitos? Pues volvemos a lo mismo, los países subdesarrollados mayormente van a estar asociados a todos esos factores de falta de educación, de falta de higiene, de condiciones sanitarias, pues, bien, digamos. Entonces, se va a transmitir pues por la ingesta de la carne de cerdo mal cocida o cruda. Los 3 cuarticos pues pueden costar el alojamiento de una hermosa tenia en el intestino del carne. Muy bien, los países endémicos entonces de América Latina, México, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, todos estos países hay tenia. Y México, hay mucha tenia. En México comen mucho cerdo, mucho cerdo. Más que acá, sí. Bueno, y aquí pues se turna, ¿no? El cerdo, la receta. La tenia saginata. De la tenia saginata se adquiere por la ingesta de carne de res. Entonces también esa carne de res tiene también parásito que se enquista allí en el músculo. Y el cisticerco, se va a comer un pedazo de carne más cocida o cruda que está ahí la parásito. Muy bien. Aproximadamente es cosmopolitan, de 40 a 60 millones de personas en el mundo están infectadas por tenia saginata. Los humanos nos inventamos por comer carne de cerdo. Bueno, carne de cerdo o bovino. ¿Cómo ellos ¿Cómo ellos quieren? se infectan? ¿Quiénes? Pues el cerdo o la vaca. Sabemos. ¿Por comer carne de canibalismo? Los huevos y las probióticas. Porque el cerdo o la vaca come el alimento, la hierba está contaminada, pueden ingerir los huevos o las probióticas. Las Ese es el ciclo. probióticas con huevos maduros. Entonces, vamos ahora a mirar el ciclo. La naturaleza nos quiere destruir. Sí, de esa manera entran a la vaca y el cerdo. Claro, una persona que está contaminada con una tenia hace su deposición en la tierra, deja o elimina la probiótica de la vaca o el cerdito, se comen eso y llega al intestino. Los cultivos, el agua. Madura, y luego en cisticerco va a la larva, se mete al músculo del cerdito de la vaca y ahí lo contamina. Y el hombre se contamina comiendo el musculito del cerdito de la vaquita. Y nosotros también nos podríamos contaminar Con la ingesta de huevos por la... Sí, en cultivos, verduras. Sí, Ese senderismo es muy malo. A veces. bueno, digamos. ¿La paso? Sí, sí. Vean, entonces aquí lo que están preguntando los muchachos. La vaca y el cerdo se van a infectar al estos animalitos ingerir los huevos o las proglótides. Las proglótides son las partes del cuerpo de las tenias. Entonces, ¿cuánto dijimos que la tenia saginata mide de 4 a 12 metros? 4 a 12 metros. Y la solium de 3 a 4 metros. ¿Sí esto? Hay, digamos,
hay personas, hosteleros que les han ubicado un promedio, ¿no? Entre 14, 12, 14 metros la Sanguinaria. Y mire que 40 a 60 millones de personas en el mundo están infectadas. Podría decirse casi que Colombia entero en el mundo, en el número de personas infectadas por COVID. Siempre se me olvida mirar para ese lado, que pero es que como que todo es hacia el lado derecho. Bueno, entonces, listo. Estos animales ingirieron los huevos o las proglótides. Las proglótides son como los úteros, ¿no? De esas teñas, pero ellas van a estar llenas de huevitos. Y esas partes son las que nos van a permitir diferenciar si es una tenia saginata o si es una tenia sólida. Entonces, una vez ellos pues se comen esos huevos o esas proglótides que tienen huevos dentro, estos van a eclosionar, rompen en el intestino y liberan las larvas o llamadas también oncospores. Una vez entonces rompieron esos huevos y salen las larvas, migran a los músculos. ¿De quién? Vamos a hablar del cerdo. Y ahí se transforman en cisticerco. ¿Ok? El humano entonces va a comer la porción de carne de cerdo de res y está comiendo el cisticerco que está ahí enquistado. Y de esa manera entonces va a adquirir la infección. Ya entonces esa carne que tiene el cisticerco en el intestino pues, del hombre se transforma en gusano adulto. Y esos van a liberar entonces ya la tenia en el intestino delgado adulta con sus ventosas, sus coronas, sus ganchos y con su medición de cuántos metros, si es solium, de 4, si es saginata de 10 a 14 metros de extensión, va a eliminar en la materia fecal humana que se enfrenta huevos o própolis. Entonces el paciente le lleva, mire, doctor, lo que eliminé, doctora, y lleva entonces estos pedazos de própolis que son unas cintas, los cuerpos blancos, ¿no? Entonces hay que examinarlas para mirar y clasificar la técnica. Muy bien, entonces esa teniosis o la sintomatología puede pasar de manera sintomática a un cuadro muy leve. Y ese cuadro leve puede estar entonces, digamos, representado por un dolor abdominal, el paciente empieza a tener como hiporexia, como que le da pereza comer, porque lo que come le cae mal, porque siempre siente indigestión, porque siempre molesta en su estomacal, pero luego seguramente imaginarse que tiene una tenia. Estas pueden aumentar si ya es una tenia saginata, ¿no? Porque pues por su extensión va a ser con mayor compromiso, o sea, ese gusano enrollado con toda esa extensión, claro, va a producir toda la penetración a nivel terreno. Muy bien. Y aquí entra la importancia frente a la adquisición de la cisticercosis, ¿no? Ya me enredé. Entonces se ingieren esos huevos de tenia sólida y se produce esta cisticercosis. ¿Listo? Lo que no ocurre con la tenia sanguínea. Si hay tenia sanguínea, no es cisticercosis. Profe, una pregunta, la cisticercosis, entonces cuando ya la tenia está ubicada en el intestino y empieza a producir huevos, ¿son esos huevos que podrían viajar por vía hemática hacia el cerebro o son las tenias las que migran hasta allá, las larvas? Ya. Y se enquistan allá y es lo que ustedes van a encontrar en las tomografías, en la radiología, aquí dañando produciendo la afectación. Y es el paciente que en años que no sabe que está infectado de una tenia, pues de repente se cae, convulsiona y entonces hay que indagar de dónde viene esa epilepsia, de dónde viene. Y es porque pues, ese parásito está enquistado. Los tiempos, O sea que ese periodo de transformación es largo. sí, eso es crónico, largo, ¿sí? Mire que pasa desapercibido, mire esa fase
asintomática es supremamente, usted puede atribuirle eso a un alimento o algo, o puede acostumbrarse a vivir con la molestia estomacal. Pero ¿qué es lo que puede llamar la atención? Generalmente sucede con los estados epilépticos. Ahí es donde, digamos, el paciente está dando eso, porque caen o pierden el conocimiento, vuelven y reaccionan a algo. Así nos muestran la mayoría de los casos en la literatura. Y se ven muchos, no se ve solamente un foco, sino muchos huevitos cuando ya lo detectan en esos Sí, ya hay exámenes. muchos nódulos, partes del cerebro enquistados aquí, en esas zonas, que es lo que lleva pues, incluso a producir confusión en las personas, se confunden en tiempos, en espacio, o caen, hacen su conclusión. Bueno, entonces ese ciclo pues es muy parecido al que se observa, digamos, en los animales hospedadores. El ciclo que ocurre en el humano es muy parecido a los animales. La sintomatología pues va a depender si es a la larga migra, que puede ir también a la cavidad ocular, al ojo. Pues, si se ubica en el encéfalo, pues también ya depende del sitio donde esté la larga, así se va a presentar la manifestación. Bien, vamos a la parte creo que sigue el diagnóstico. En el diagnóstico, pues, por un coprológico, un coproparasitoscópico, podemos ver los huevos de tenia, o el paciente puede llevar las proglotes, las puede eliminar de veces, ¿no? Entonces, esa es una forma diagnóstica, las proglotes, los huevos en la materia fecal, cuando hacemos un coprológico, y entonces también la imaginología, si ya cuando se diagnostique, entonces ya pues ustedes, dependiendo de la clínica del paciente, pues ya van a mirar, van a dar pues las ayudas imaginológicas. Bueno, cuando un paciente nos lleva una proglótide, pues necesitamos clasificarla para que le importancia diagnóstica y epidemiológica. Necesitamos saber si tenía sólidos o sanguinarios, ¿sí o no? ¿Qué es lo que le va a pasar a ese paciente? Si tiene una sólido, pues su probabilidad de desarrollar una neurosis es cosa. Entonces, en la tenia sólido, la proglótide es más pequeña. Pásenme en un momentico a la siguiente. Aquí. Entonces, esta es una proglótide de tenia sólido. Ustedes observan aquí que esto es como un arbolito, como una hojita, tiene un poco de ramificación. Todo esto es como un útero, ¿no? Y esto está lleno de huevos. Se cuentan las ramificaciones y encontramos que en la saquinata, que es la de huevos, son de 12 a 14 ramificaciones. En la sólido tiene menos. Entonces, de esa manera clasificamos. Profe, ¿cuáles son las ramas? ¿Cuáles son las ramas? Esta, aquí se ve bien. Aquí está muy poquita, pero acá están todas como una hojita. Pero hay, o sea, ahí hay como dos, hay más de 12, ¿no, profe? 12, 14, sí, están bien más. Bien, nuevamente, esta es una manera de clasificar pues, la morfología del parásito. Muy bien, las ayudas imaginológicas y mandamos, o ustedes solicitan bueno, aquí pues observamos el parásito adulto. Entonces miren que la sanguinata no tiene los ganchos, tiene las ventosas por este lado, yo digo que son 4, y acá sí tiene estos ganchos, tiene esta coronita, la sol. Y ellas se pegan, ¿no? A la pared intestinal. Miren los huevos. Cuando uno los ve a microscopio parecen huevitos fritos y son indiferenciados, son muy parecidos. Bueno, entonces por eso para poder decir si es sanguinario sólido, pues digamos que las proglotides son la ayuda principal. Dentro del tratamiento entonces está el derecho en el prazifanteno. Y es una dosis única, se lo prescribe de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso,
también puede combinarse con nitrosamida y albendazol. Es una alternativa. Entonces puede ser que usted en el lugar donde esté trabajando o algo no haya brasimancel, que ese es el principal. Pues entonces manda nitrosamida o el albendazol. Pues ya lo sé brasimancel, que es específico para usted. Bueno, muchachos, entonces con eso terminamos los platemitos. Esos dos cestos, hay más tenias, hay himenolepis nana, himenolepis diminuta, pero esos son tenias de los roedores y que se puede transmitir al humano, pero pues realmente no les quise trabajar esas tenias. Les dejo solamente como pues, las más comunes que son estas y las epidemiológicamente más representativas. Entonces, nos vemos en 8 días, si Dios quiere. Voy a mirar cómo, es que yo he reducido eso hasta la más mínima expresión, de verdad que no sé cómo reducir. ¿Cómo va a ser la Hagamos clase? parcial. ¿Cómo va a ser la clase? Profe, eso le iba a Las ideas ¿Cuáles son los temas que dentro de 8. ¿Cuáles son los temas? Una idea que sale ahí, por cierto, información muy válida, que para el examen final podemos hacer la misma metodología y dividimos, y en la segunda parte pues entonces yo quiero incluir como algo general que me permita evaluar en cada uno de los estudiantes si me lograron las competencias